Bajo el cielo gris de Arcadia, un hombre se internó entre rocas y maleza, sosteniendo a una recién nacida. El viento soplaba con un filo que calaba los huesos. Sin vacilar, dejó a la bebé sobre el suelo pedregoso y la miró con el ceño fruncido. Era Iaso, un rey decepcionado por no tener un varón. En silencio se marchó, ahogando en la bruma los vagidos de su hija. El llanto de la criatura se perdió en la corriente de aire helado. Parecía inevitable su fin, rodeada de lobos y carente de abrigo. Sin embargo, una osa emergió de la penumbra. Olfateó a la niña y en lugar de atacarla, la lamió con cautela. Luego la agarró con sus fauces de forma asombrosamente delicada y la llevó hasta una oquedad donde protegía a sus propios cachorros. Aquella escena, casi un milagro de la naturaleza, duró unos días, hasta que unos cazadores divisaron a la pequeña viviendo con la osa. Conmovidos, la recogieron, la abrigaron y decidieron criarla. La llamaron Atalanta, sin conocer su linaje real. A partir de aquí, la historia de esta niña se entrelazaría con la de los más grandes héroes griegos, dibujando un destino marcado por la caza, la velocidad y la eterna lucha por su propia libertad. Los hombres que adoptaron a Atalanta eran duros y expertos en rastrear alimañas. Enseñaron a la niña el uso del arco y la lanza cuando apenas sostenía un cuchillo. Ella absorbía las lecciones con facilidad. Aprender a localizar huellas, a interpretar el canto de los pájaros o a emboscar a un jabalí. Con el tiempo, superaba a muchos adultos en destreza. Se movía por los bosques con la naturalidad de un animal salvaje. La joven no tardó en enfrentar su primera prueba grave. Una mañana, mientras bebía agua en un arroyo, aparecieron dos centauros, Ileo y Reco. Al verla sola y vulnerable, la asediaron con una mirada lasciva. Se acercaron con intención de forzarla. Atalanta, sintiendo ese peligro, reaccionó sin dudar. Tensó su arco y disparó una flecha al pecho de Gileo, que cayó de bruces al suelo. El otro centauro, atónito, intentó lanzarse sobre ella, pero recibió un flechazo en la garganta. Ambos murieron casi al instante. Los cazadores se enteraron del suceso al ver los cadáveres de los centauros en la orilla. Entendieron que su protegida no solo era hábil con el arco, sino que su determinación la hacía capaz de enfrentar cualquier amenaza. Desde entonces, los lugareños la vieron como la encarnación de Artemisa, una mujer que no temía al mundo masculino y defendía su espacio con vehemencia. Hay versiones del mito que sitúan a Atalanta en la expedición de los argonautas, capitaneada por Jasón para encontrar el vellocino de oro. Aunque algunas fuentes la excluyen, otras narran que fue invitada por su reputación en la caza y su puntería con el arco. Si es que formó parte, habría sido el único miembro femenino entre héroes como Heracles, Orfeo o Cástor, y Pólux. En el navío Argo, al principio muchos dudaban de ella. Una mujer en alta mar nos traerá problemas, murmuraban. Pero se ganó su lugar rápidamente. Cuentan que durante una noche de tempestad, las olas golpeaban con fiereza y amenazaban con volcar la embarcación. Atalanta escaló el mástil, ajustó las velas y controló la nave, mientras otros héroes se tambaleaban. Jasón, impresionado, se disculpó por haber dudado de su valor. Yo creía que solo los hombres forjábamos la gloria. Veo que estabas a mi lado y no te di tu sitio. Sin embargo, más adelante, surgieron disputas sobre la conveniencia de mantener a una mujer en ese ámbito. Harta del constante cuestionamiento, Atalanta decidió bajarse en alguna costa intermedia. O quizás su participación concluyó con éxito. De cualquier forma, su paso temporal, si ocurrió, dejó un precedente. Las proezas no atendían al género. Otra anécdota de su juventud menciona que tras la expedición de los argonautas, o en un lapso similar,
Atalanta llegó a unos juegos fúnebres en honor al rey Pelias. Allí se organizaban combates y competiciones atléticas. Peleo, padre de Aquiles, se vanagloriaba de su habilidad en la lucha. Al ver a Atalanta, soltó risas. ¿Te atreves a luchar conmigo? Esto es cosa de hombres. Ella, sin soltar el carcaj que llevaba en la espalda, respondió con serenidad. Deslumbra al público con tus músculos, si deseas, pero no insultes mi temple. La lucha comenzó. Peleo intentó usar la fuerza, pero Atalanta se movió con agilidad, esquivando sus embates y detectando cada punto flaco de su guardia. Con un giro, lo derribó, inmovilizándolo ante la mirada incrédula de muchos espectadores. Ganó los aplausos de varios y las críticas de otros. Aún así, su fama se consolidó más allá de su aldea. Ya no era solo la hija adoptiva de unos cazadores, sino una guerrera capaz de vencer a héroes varones. Mientras Atalanta seguía su vida en Calidonia, el rey Eneo olvidó rendir homenaje a la diosa Artemisa. La diosa, agraviada, desató la furia de un jabalí gigantesco, que arrasaba cosechas y mataba a quienes osaban aproximarse. Incapaz de detener la bestia, Eneo convocó a los mejores héroes de Grecia: Teseo, Anfiarao, los Dioscuros y sobre todo Meleagro, su hijo. Meleagro, intrigado por la historia de una cazadora hábil, insistió en invitar a Atalanta, convencido de que su destreza con el arco sería decisiva. Cuando llegó a Calidonia, varios guerreros se sintieron ofendidos. ¿De verdad necesitamos a una mujer en la partida de caza? Atalanta, acostumbrada al escepticismo, no discutió. Meleagro, sin embargo, la defendió en público. No subestiméis a quien abate bestias que vosotros ni habéis visto. La partida se formó y avanzó por campos destrozados. Al fin, dieron con el jabalí, que se escondía en un denso bosque. El primer intento de emboscada fracasó y costó la vida a un cazador. La bestia, ensangrentada, emergió con un rugido aterrador. Atalanta esperó el instante adecuado y disparó una flecha certera, hiriendo al animal en un costado. El jabalí bramó de dolor. Luego, Meleagro remató la faena con su lanza. El triunfo fue celebrado entre exclamaciones de alivio y admiración. Llegó el momento de decidir el trofeo. Meleagro, conmovido por la intervención de Atalanta, proclamó que el honor del primer golpe era suyo y por tanto le correspondía la piel del jabalí. Sus tíos, orgullosos y machistas, se enfurecieron. Es indigno que una mujer reciba el trofeo. El desacuerdo se tornó violento y Meleagro los mató en un arrebato. Esto condujo a su propia desgracia, pues su madre, Altea, enfurecida por la muerte de sus hermanos, quemó la rama mágica que ligaba la vida de Meleagro a su hoguera, causándole la muerte. Atalanta contempló horrorizada esos sucesos, todo por un reconocimiento que ella ni suplicó. Se fue con la piel del jabalí, sintiéndose incómoda con tanta desdicha. Pese a todo, su nombre resonó más fuerte que nunca por Grecia. Cuando regresó a Arcadia, la acogieron con ambivalencia. Muchos la alababan como la heroína de Calidonia. Otros murmuraban sobre la sangre derramada por su causa. Su padre, el rey Iaso, halló en ello una oportunidad de prestigio. Su hija era famosa, y si se casaba con un noble poderoso, fortalecería la corona. Sin preguntarle su opinión, dispuso que era hora de buscarle un esposo. Atalanta, reacia a cualquier atadura romántica, se enfrentó a su padre. Ella prefería la soltería, la caza y la vida libre. Argumentaba que no quería verse atada a un hombre. El rey, sin embargo, presionó con la tradición y la necesidad de herederos. Cansada de las discusiones, Atalanta decretó: si algún pretendiente me vence en una carrera, me casaré con él. Si pierde, morirá. Nadie del entorno se opuso a ese reto brutal.
siguiendo la idea de que la realeza podía imponer condiciones extremas en temas nupciales. Fue así que se levantó una pista de carrera cerca del palacio, con un final atroz para los perdedores. Comenzaron a llegar hombres de distintas regiones, deslumbrados por la belleza y la reputación de Atalanta. Todos creían que podrían vencerla con alguna artimaña. Pero la joven, habituada a la caza y a la velocidad, los rebasaba con facilidad. En cada carrera el pretendiente quedaba detrás, y el padre o la propia Atalanta, según la versión, dictaba la sentencia de muerte. La sangre corrió varias veces en nombre de ese desafío. Para algunos, ella encarnaba una crueldad sin precedentes. Para otros, era la justa respuesta a un sistema que la forzaba a casarse. Atalanta, en su fuero interno, sentía un hastío profundo. No anhelaba matar, pero tampoco aceptaría perder su libertad. Aún así, cada carrera la manchaba de sangre inocente. Ella lo asumía con frialdad, convencida de que eran ellos quienes se habían arriesgado voluntariamente. Entre los pocos atrevidos que quedaban surgió Hipómenes, a veces llamado Melanión, un joven que no tenía la fama de los grandes héroes, pero sí un corazón decidido. Se había enamorado de Atalanta con solo escuchar sus hazañas. Reconocía que no podría vencerla con su fuerza o velocidad, así que acudió a Afrodita, diosa del amor, para pedir ayuda. Le contó su historia. «No deseo morir, diosa, pero tampoco puedo renunciar a luchar por ella». Afrodita, sintiendo curiosidad o simple ansia de inmiscuirse, le ofreció 3 manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Le aconsejó: «Cuando ella te supere, arroja una manzana. Su brillo la detendrá unos instantes. Úsalas con astucia, pero no olvides rendirme tributo después de tu victoria». Hipómenes agradeció el don y partió a Arcadia. Se apuntó a la carrera. Atalanta, al verlo, no le prestó demasiada atención. Aparentaba un físico normal, nada extraordinario. Él, en cambio, la observaba con admiración silenciosa. El día fijado, una multitud se reunió en torno a la pista. El rey Iaso daba la señal. Atalanta y Hipómenes se alinearon. Sonó la trompeta y salieron. Como era costumbre, Atalanta avanzaba cual ráfaga de viento, mientras él hacía un esfuerzo visible para no quedarse muy atrás. Cuando ella estaba a punto de dejarlo atrás sin remedio, Hipómenes arrojó una de las manzanas doradas. Su fulgor al rodar por el suelo cautivó la mirada de la cazadora. Ella redujo el paso, llevada por una intriga que no lograba explicar. El joven aprovechó para tomar distancia. Ella se dio cuenta, apretó el paso y lo alcanzó de nuevo. La escena se repitió con la segunda manzana. La curiosidad de Atalanta la hizo desviarse apenas unos segundos, pero lo suficiente para perder terreno. La multitud miraba boquiabierta a aquella estrategia. Al ver la línea de meta cerca, Atalanta lo rebasó otra vez, y él, respirando con agonía, soltó la tercera y más brillante de las manzanas. Esta vez, la chica se distrajo el tiempo necesario para que Hipómenes cruzara la meta primero. Con el corazón todavía palpitante, Hipómenes alzó los brazos en señal de victoria. Atalanta se detuvo, sujetando las manzanas doradas, sintiéndose engañada y furiosa, pero se había comprometido por juramento. Atalanta, consecuente, cumplió. Se casó con Hipómenes. Al inicio se mostró distante, aunque con el pasar de los días cierto afecto nació entre ellos. Él la respetaba y no la forzaba a abandonar la casa. Aún así, ese enlace estaba sembrado de una manipulación divina. Afrodita, la diosa que había prestado las manzanas, esperaba una ofrenda de gratitud, y la pareja, distraída, no la realizó. Afrodita, irritada, provocó un suceso funesto. La versión más difundida dice que, durante un viaje, la pasión ardió en un templo sagrado. Algunos culpan a Zeus o a Rea Cibeles como dueño del templo. Al mancillar aquel lugar santo con su unión,
la deidad a cargo los transformó en leones, animales que según el mito griego no se aparean con su propia especie, sino que requieren un leopardo. De esa forma, la pareja quedó condenada a una unión estéril y eterna, incapaces de volver a ser humanos. Algunos poetizan que por las noches se les devolvía la forma humana, pero al alba volvían a ser fieras, vagando sin encontrar paz. Otros aseguran que simplemente fueron leones para siempre. Lo cierto es que aquel matrimonio pactado en una carrera terminó en maldición, un castigo que combinaba el rencor de Afrodita y la severidad de las leyes sagradas. Con la conversión de Atalanta en leona, se cierra el ciclo de una mujer que rompió con los roles habituales. Pasó de ser una niña abandonada a integrarse en aventuras heroicas. Los argonautas, la pelea con Peleo, la cacería del jabalí de Calidonia, imponiendo su valía por encima del escepticismo masculino. Sin embargo, el poder de los dioses y la presión social la empujaron a un matrimonio sellado por la trampa de unas manzanas doradas, y ese desenlace trágico la encapsuló en el imaginario como una figura contradictoria, la libertaria que, al final, sucumbe a un hechizo y a la maldición divina. Algunos relatos cuentan que tuvo un hijo, Partenopeo, quien se convirtió en uno de los 7 contra Tebas, heredando la fuerza de su madre. Sea como fuere, el recuerdo de Atalanta dominó la tradición griega como símbolo de coraje, velocidad y determinación, ensombrecido por la intervención caprichosa de los dioses. Para muchos jóvenes griegos, su historia enseñaba que ningún talento humano era suficiente para desafiar impunemente el orden olímpico. Aún así, en las aldeas cercanas a los bosques, la gente solía susurrar que cuando se veían 2 leones recorriendo caminos solitarios, tal vez se trataba de Atalanta y Hipómenes, condenados a correr juntos, incapaces de recuperar su antigua forma. Una historia más de la mitología griega que prueba lo implacables que podían ser los dioses y lo frágil que resultaba la mortalidad, incluso si uno poseía la habilidad de una gran cazadora. Ella, la que derrotó centauros, mató al jabalí de Calidonia y humilló a tantos hombres en la pista, terminó con su libertad presa en el cuerpo de una bestia, recordando que la voluntad del Olimpo siempre pesa más que los sueños de la humanidad.